importante, muy interesante, que así nomás nos encuentran. Y también agradecerles y felicitarlos a ustedes por estar aquí presentes a esta hora de la tarde, teniendo algunas cosas probablemente que hacer, sean un tiempo para escuchar algunas conferencias que son interesantes e importantes. Lo que yo voy a conversar ahora con ustedes, principalmente compartir algunas experiencias sobre algunas emergencias y urgencias que se pueden presentar tanto en el consultorio como en el ambiente hospitalario y clínico donde nosotros trabajamos, para que vean ustedes que el odontólogo debe estar muy preparado, muy capacitado para poder resolver situaciones que pueden coligar con la vida, pueden poner en riesgo, en peligro la vida de un paciente. Lo primero que vamos a hacer ahora es, hay bastante información por compartir con ustedes, espero que alcance el tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría dejar en claro cuáles son los objetivos de esta charla. ¿Qué me gustaría que ustedes se lleven como mensaje en esta exposición? Para eso voy a valerme de un video para que ustedes entiendan cómo es que nosotros los odontólogos estamos en riesgo de ciertas cosas. Vamos a empezar. Después vamos a hacer el símil para que entiendan este video. Estamos viendo aquí 3 personas de blanco y 3 personas de negro, ¿cierto? Lo único que yo les pido es que cuenten cuántos pases se da el equipo blanco, las personas de blanco, cuántos pases se dan mentalmente, ¿ok? A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Cuántos pases se dieron del equipo blanco? ¿Cuántos? ¿14? ¿15? ¿Quiénes votan porque se dieron 13 pases? ¿Alguien contó 13? Ya, acá adelante, medio. ¿14? La mayoría. ¿15? ¿16? Nada. Ya. Primer problema identificado. Si todos estamos viendo lo mismo, ¿por qué hay respuestas diferentes? Y es objetivo, ¿eh? Todos estamos contando y viendo la misma imagen. Sin embargo, damos respuestas diferentes. Algo similar sucede en la práctica odontológica. Frente a una situación similar, incluso frente a un mismo paciente, hay respuestas diferentes de tratamiento, de formas de manejar el caso. Probablemente haya más de una solución, pero en la mayoría de situaciones, en la mayoría de problemas, es probablemente una sola la respuesta correcta. Otra pregunta. ¿Quiénes se dieron cuenta que pasó un gorila en medio del video? O bueno, ¿quiénes no se dieron cuenta? La primera vez que vi este video, ni cuenta me di, me pareció muy interesante. ¿Alguien no se ha dado cuenta que pasó un gorila? A ver, vamos a repetir. Ahí está. 1, contemos los pasos. 2, 3, 4, 5, ahí está el gorila. 6, 7, saluda. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 pases. La respuesta correcta eran 15 pases. Lo que sucede es que hay un pase que una persona lo recibe de espalda y no es muy notorio. Eso sucede también en nuestra práctica. Hay pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Y en caso, el gorila que ha pasado en medio representa las complicaciones, los problemas, las urgencias y las emergencias que pueden suceder durante un tratamiento odontológico. Nosotros estamos
muchas veces enfocados en lo que vamos a hacer. La tarea que les he pedido es que cuenten cuántos pases del equipo blanco. Lo mismo sucede con nosotros en la práctica. Estamos enfocados en hacer una resina, enfocados en sacar una muela, en hacer una endodoncia, en tratar a un niño, cualquier procedimiento odontológico. Pero no nos damos cuenta que siempre tenemos un riesgo, siempre tenemos un gorila rondando, porque nosotros infiltramos anestesia y la mayor cantidad de problemas están relacionados a este evento. No importa si viene por una restauración o viene por una exodoncia, el riesgo siempre va a ser el mismo. Obviamente un procedimiento quirúrgico tiene sus propias complicaciones. Entonces, eso es lo que voy a hablar hoy día. Yo como odontólogo, especialista en cirugía, nos enfrentamos todos los días a procedimientos quirúrgicos y tenemos mucho riesgo, un alto riesgo. Y a veces hay que solucionar el problema lo más rápido posible. Entonces nosotros como especialistas en cirugía maxilofacial estamos en la capacidad de poder diagnosticar y tratar cualquier problema que haya en la boca y en los maxilares, mandíbula, maxilar y algunos huesos de la cara como el malar. Entonces nuestro campo de acción es muy amplio y nosotros siempre hacemos un procedimiento tratando de no hacer daño al paciente, al contrario, más bien sanarlo. Entonces, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Se necesitan 3 requisitos para hacer un procedimiento quirúrgico. Primero, debemos hacerlo con mucho cuidado. Lo primero que debemos tener en cuenta. Segundo, saber que somos competentes para realizarlo. ¿Qué significa competente? En odontología son 2 rubros: conocimiento teórico, y la única manera es estudiando, leyendo, actualizándose. Y la segunda parte, el segundo rubro, es la habilidad y destreza manual. Una persona que no tiene destreza, lamentablemente no puede hacer ni siquiera una resina. Entonces, por eso es que se dice que la odontología, la cirugía en general, es una ciencia y un arte. Y finalmente, ser responsables. Nosotros vamos a ser responsables del procedimiento quirúrgico y todo lo que venga después, durante y después del procedimiento. Miren todas las causas o razones posibles para que se presenten problemas en un procedimiento quirúrgico. De todas estas razones, las 5 primeras son referidas al operador. Y el más importante de todos, el más frecuente, y a veces no le tomamos atención, o bueno, no seguimos prestándole atención, son los problemas en el diagnóstico. Ese es el primer problema. No se hace un buen diagnóstico en odontología, es lamentable. Lo digo por los casos que nosotros vemos. Y es bastante duro golpearse contra una pared y saber que hay colegas que no hacen un buen diagnóstico. Segundo, problemas con el instrumental, no tener una determinada habilidad y aplicar fuerza, no visualizar el campo operatorio, es decir, no hacer una cirugía limpia, no hacer un buen colegajo, no tener una buena succión e iluminación. Incluso podemos hacer una buena cirugía, pero si no le damos las indicaciones correctas al paciente, por escrito, y eso es muy importante, hay que darle las indicaciones por escrito, medicación, también lógicamente por escrito, nosotros debemos apuntar en nuestra historia clínica qué medicación le estamos dando, y finalmente, el incumplimiento de las indicaciones por parte del paciente. Nosotros normalmente le echamos la culpa al paciente, normalmente, ¿cierto? Si un paciente tiene alguna complicación, uno le empieza a preguntar al paciente, ¿qué ha hecho? ¿Algo ha hecho usted que está sangrando? ¿Algo ha hecho usted que tiene alveolitis? ¿Algo ha pasado? Es muy anecdótico cuando los pacientes te dicen, bueno, yo me fui a una señora, yo me fui al mercado, y el estudiante le dice, sí, pero por ir al mercado le han pasado eso. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Nosotros debemos primero recapacitar y analizar qué es lo que hemos hecho nosotros, si hemos cumplido todas estas indicaciones, estos parámetros, para estar tranquilos. ¿Y por qué es importante el diagnóstico? Porque durante esta etapa nosotros podemos prever la mayor cantidad de complicaciones, de accidentes, de consecuencias, de urgencias y de emergencias. ¿Y por qué uso tantos términos? Primero, no son lo mismo. Las emergencias y problemas en la consulta odontológica, en general, se pueden dividir en 2 rubros. Aquellos problemas que tienen solamente un problema local, es decir, un problema en el sitio donde se ha tratado. ¿Y por qué pongo acá cirugía?
hay que ser aquí bastante tajante. Cuando uno hace un procedimiento quirúrgico, no hay marcha atrás. Lo que uno corta, cortado está. Y las consecuencias pueden ser lamentables si es que no programas bien tu corte. Voy a tomar el ejemplo que solía hacer el doctor Rojas, un cirujano de mucha experiencia. Él decía, si a un paciente se le cae una resina, tú le haces una resina y al día siguiente viene con la resina en la mano, se la vuelves a hacer sin ningún problema, ¿cierto? En cirugía no puede pasar eso. El paciente no va a venir al día siguiente a continuar la cirugía o decir que sabe que vuelvan a hacer. Eso es una complicación, ese es un problema. Por lo tanto, tenemos una sola opción de éxito. Si en esa opción no curamos al paciente, probablemente fracasemos. Probablemente. Obviamente hay que ver el caso. Significa que nosotros debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando hay un problema local, la mayoría de situaciones se vuelve urgente, es decir, necesita un tratamiento rápido. Esto es una urgencia. A este colega se le fracturó la pieza dentaria, el paciente es muerto de dolor con un proceso infeccioso, meramente local. Eso necesita tratamiento rápido, eso es una urgencia. Sin embargo, existen algunas, llamémoslo urgencias entre comillas, que van a mermar el sistema del paciente, va a tener un compromiso sistémico importante, principalmente en dos sistemas, sistema nervioso y sistema circulatorio. Son los dos sistemas más evidentes y más frecuentes en problemas sistémicos. Ejemplo, una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva no es un problema local, es un problema sistémico, que incluso puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos términos. Uno es urgencia, es decir, aquella situación no deseada que necesita un tratamiento rápido, casi de inmediato. Y la emergencia es aquella situación donde se compromete el estado sistémico del paciente y se pone en riesgo la vida. Algunas urgencias pueden terminar como emergencia, por supuesto. Una hemorragia empieza como un problema local, pero si esta hemorragia no se controla o es mal manejada, probablemente termine en una emergencia poniendo en riesgo la vida del paciente por un choque hipovolémico. Entonces, nosotros debemos estar atentos cuando se presenta una urgencia, identificarla, detectarla, diagnosticarla y obviamente tratarla. Hay algunas emergencias que son, entre comillas, más fáciles de solucionar y no comprometen la vida. Ejemplo, una alveolitis. Es fácil de solucionar. Sin embargo, el problema es para el paciente porque él es el que siente el dolor. No pone en riesgo la vida, una alveolitis. Pero ¿qué pasa si esa alveolitis es mal manejada y se sobreinfecta? Eso va a llegar a una osteomielitis. Y las osteomielitis, vamos a ver un par de casos de infecciones, acaban en situaciones bastante severas. Ya no va a ser tratamiento en consultorio, va a tener que entrar ese paciente en quirófano urgente. Entonces debemos sacar. Esta es una emergencia hematológica. Rápido, se tiene que ir muy rápido al hospital. Esta es una jovencita que le habían hecho un exodoncia tercera molar y llega así, 24 horas después, sangrando. Verificamos, esa es su radiografía preoperatoria y en ese momento aparentemente no había ningún estímulo, aparentemente. Colocamos anestesia, obviamente en el interrogatorio tenemos que preguntarle si sufre alguna enfermedad, toma algún medicamento, sobre todo está tomando algún medicamento, algún fármaco, aspirina, algún anticoagulante. Una vez que ponemos anestesia, abrimos la herida y se limpia. ¿Qué es lo que había sucedido con esta paciente? Que no había limpiado el saco pericoronario y eso estaba ahí sangrando. Se lava, puede lavarse con cloruro, con clorhexidina, se verifica que esto está ok y se sutura. Este es un caso interesante, este es un niñito, miren, un niño que le hicieron la exodoncia de un tejido, miren, y llegó así. Otro inconveniente de los pacientes sangrando es que entran a un círculo vicioso, porque los que sangran se enjuagan, más sangrado, otra vez se enjuagan, están en ese círculo ahí, no tienen cuánto sangrar. Obviamente el paciente es muy temeroso, muy llorando, pobrecito de la manipulación.
convulsión y todo, ¿no? Bastante ansiosa. La mamá no refería a ningún antecedente. Lo único que hacemos es levantar, por ejemplo, el polo, verificar el abdomen, verificar la cintura donde está el ajuste del buzo, si es que hay alguna petequia, algún tipo de equimosis, de hematoma, que nos puede indicar algún problema sistémico. Aparentemente no hay nada, todo es local. ¿Cuál es el inconveniente de tratar a un niño? Si viene todo quejumbroso, lloroso, muy temeroso, tenemos que llamar a las superpoderosas. ¿Quiénes son las superpoderosas? Las odontopediatras. Llamamos odontopediatría para que nos ayude el manejo de conducta. ¿Ya? Y luego como cirujano, escuchar a un niño llorando así es como un taladro en mi oído. 1, 2, ya, sedación, anestesia general. Los perros ahí le dan. Entonces, en este caso, por ejemplo, de puro sapo, seguía al niño para saber cómo lo manejaba. O sea, cómo le explican, ¿no? Cómo le dicen, cómo le calman el llanto y todo. Y ahí descubrí que los odontopediatras tienen una cualidad que no la tiene cualquier odontólogo normal: tolerancia al llanto. Son inmunes al llanto, no les hace nada escuchar un niño feliz, como si nada. Eso es cierto, ¿okay? Y utilizan una técnica anestésica muy interesante llamada técnica enzimática, ¿cierto? ¿Han escuchado la técnica enzimática? ¿Sí? Sí, pues todos. El reciente primer año, todos ahí, reflexión física. Y yo decía, qué bonito manejo de conducta. Ahí como si nada ella. Una vez que ya está anestesiado, ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí entramos, pobrecito. Y todavía dice, no, y todavía me dice, no, es una lágrima de engreimiento. Bueno, esa solución es el engreimiento, es verdad, porque está muy temeroso. La conducta es la misma: limpiar. Lo que había sucedido es que habían sacado el residuo, pero no habían limpiado el tejido granulomatoso que había ahí. Y es más, miren cómo habían decolado acá, y esto también estaba suelto, no habían suturado. Entonces, uno de los dos factores para que haya una hemorragia después de la exodoncia. ¿Qué hemostático nosotros usamos? No usamos hemostáticos vía sistémica, ¿ya? Normalmente usamos hemostáticos todo vía local, es decir, en el sitio del problema. La sustancia que más utilizamos es esta aquí, que se llama ácido tranexámico. Ácido tranexámico, ¿ya? Nombre comercial, transamin. Hay varias marcas en genérico también de ácido tranexámico, pero transamin es bastante conocido, para no se olviden. Si quieren le dicen San transamin, es maravilloso el transamin. Vienen cápsulas y vienen ampollas, pero nosotros no las indicamos para que el paciente las tome, ni se las inyecta. ¿Ya? No tenemos esa indicación, es meramente local. Lo que hacemos es formar una pasta. Rompemos la cápsula y el contenido lo metemos, por ejemplo, en una gasa, o lo ponemos en un vaso DAPE y lo mezclamos con el contenido de la ampolla, que también es ácido tranexámico. Se forma esta mezcla, la pasta ahí, y directamente se coloca al alvéolo y se mezcla con el cuadro. ¿Cuál es la acción del ácido tranexámico? Es un excelente antifibrinolítico, es decir, le confiere una propiedad de estabilidad al coágulo bastante buena, es muy fuerte. Evitamos dar vitamina K, como Adona, por ejemplo, porque en estos casos no hay un problema de coagulación, no sirve para nada, salvo que tenga un problema hepático de repente, insuficiencia de vitamina K, que son los precursores para un factor de coagulación, tal vez, pero normalmente no utilizamos. Ni vasocromo, por ejemplo, o DuePK, por ejemplo, son medicamentos que no se utilizan porque están diseñados para otra función. ¿Ya? Nosotros normalmente lo utilizamos todo. Miren, con una pinza estamos llevando esta pasta directamente al alvéolo y se mezcla con el coágulo y finalmente se sutura. Controla el día, controla los 2 días. Tranquilo. Ya se ve formación de fibrina, el niño se le mete tranquilo, no hay ningún signo de sangrado. Pero hay sangrados que son mucho más complicados, ¿no? Después de la tortura ya le regalamos su gorrito, su globo. Este es un caso muy interesante para estar atentos siempre a la medicación que toma la paciente. Esta es una señora, si se dan cuenta, ella muestra agrandamiento gingival. ¿Sufre usted alguna enfermedad? Bueno, en algún momento me han dicho que soy anémica, pero tranquilo. Y a veces que tengo dolor de cabeza tomo una pastillita y se me va, tranquilo. Ah, muy bien.
Entonces, aparentemente esto es un granuloma piógeno, así que hay que hacer el procedimiento quirúrgico, anestesia local, listo. Aparentemente todo bien, aparentemente. Durante el procedimiento hubo un sangrado bastante pesado, profuso. Raro porque si nosotros cortamos en tejido sano no debería sangrar tanto, o debería parar cuando ya hacemos la compresión y la sutura. Sin embargo, seguía sangrando. Nos pareció bastante raro. En fin, como al final ya no sangraba, pusimos una gasa y la mandamos a casa. Miren cómo él regresó al día siguiente. Bastante importante, ¿no? Esto es un caso nuestro, ¿eh? Esto no sucedió a nosotros. Equimosis, rarísima. Bueno, a lavar en ese momento, a lavar, a limpiar, a hacer una verificación de la hemostasia. Una vez que se controló todo, otra vez, a casa. Pero en el segundo día, cuando ya regresó, ahí sí ya tengo que parar la antena, algo está pasando, no es un problema. La señora decía que se estaba enjuagando y todo eso, por ahí que lo pudimos a relacionar a eso, pero ya en el segundo día ya no era normal el sangrado. Verificar hemostasia, sacamos todos los puntos, lavamos y colocamos ácido tranexámico, transamin, en ampollas y cápsulas. Miren como en un vaso DAPE se está colocando todo el contenido de la cápsula, se mezcla con la ampolla y eso va directamente dentro de la herida, por fuera, y es bastante bueno. En este momento nosotros indicamos un examen de perfil de coagulación. Miren, al tercer día, ya felizmente sin sangrado, vemos que la cicatrización es bastante lenta, ya el hematoma está mucho más marcado en la parte extraoral, miren piso de boca, pero por lo menos no hay sangrado, la paciente ya mucho más tranquila. Ahí está. Al quinto día ya hay fibrina, es lenta la cicatrización, pero por lo menos no hay infección, está controlado el sangrado, y el perfil de coagulación está dentro de los parámetros normales. Está anémica, sí, pero plaquetas normales. Miren, el TP, tiempo de protrombina también dentro de lo normal, el INR, que es el que indica anticoagulación tranquila, y el TTP también. ¿Qué estará pasando con esta paciente? Aquí donde descubrimos, en este quinto día recién, porque la señora nos pidió un vaso de agua para tomar su pastilla porque le dolía la cabeza. ¿Y qué toma, señora? Tomó sinalicina. Guarda, sinalicina. ¿Saben qué es la sinalicina? A buscar un toque en internet. ¿Qué es sinalicina? ¿Qué hace la sinalicina? ¿Qué tiene que ver con el sangrado? Nos encontramos que es un antihistamínico, vasodilatador, exacto, vasodilatador cerebral y periférico. Entonces, ¿y cómo es que toma usted sinalicina? Lo que pasa es que a mi hijo, dice la señora, hace unos 3 años tuvo un problema de un mareo, lo llevamos a un centro hospitalario y le dieron esa medicación. Y le fue muy bien. Entonces, a partir de ese momento yo también tomo, a veces me da la cabeza, me da mareo, tomo esa medicación. O sea, es una automedicación. Bien, sinalicina. Lea cuidadosamente este folleto, contiene información importante. Si tiene alguna pregunta a su médico farmacéutico, guarde este folleto que lo puede necesitarle nuevamente. Antivertiginoso, vasodilatador cerebral y periférico. Este medicamento debe ser usado solo por indicación de su médico. ¿En qué caso se utiliza sinalicina? Terapia de atención para síndrome de trastorno laberíntico, problemas en el oído, cerebrovasculares, circulatorios periféricos, profilaxis de cinetosis y migraña. Forma de administración: use este medicamento siguiendo solamente las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia de la que su médico le indica. Primero que no le indicó ningún médico, o sea, ella misma se medicó. Y no, pues, miren, burló todas las... No repite el tratamiento sin consultar, no recomienda este medicamento a otra persona. La señora burló todas las indicaciones del medicamento. ¿Ok? Y dentro de las complicaciones, vemos acá que puede provocar abultamientos topicales en la piel y a veces con úlceras en la boca. Entonces probablemente ese abultamiento estaba relacionado al medicamento que estaba tomando de manera indiscriminada. ¿Cuál fue el error? No preguntar ni indagar más. O sea, no dijo, me duele la cabeza, tomo mi pastillita y punto. Entonces, a partir de ese momento, nosotros también pusimos mucho más énfasis en preguntar esos detalles que pueden hacer la diferencia. Este es un paciente que ha llegado más o menos hace unas 3 semanas. Y acá también hay un grave problema. Esta paciente, esta foto es de un martes. ¿Cuándo fecha la cirugía? Viernes. Le hicieron una extracción el viernes, ¿ya?
La paciente comenta que demoraron mucho más de la cuenta, estamos hablando de un par de horas de cirugía, que es, para una esofagia tercera molar es un tiempo muy prolongado. Sangró, es más, ella refiere que en un momento, miren lo que dice la paciente, ¿eh? En un momento yo escuchaba que decían que se había obstruido la obstrucción, entonces yo sentía que se llenaba y empecé a escupir y a enjuagarme, me daban suero, agua con sal, agua oxigenada, y era un momento muy difícil, dice la paciente. Pero después, al final, me pusieron una gasa y listo. Al día siguiente, como me dolía mucho, ya no acudí donde este odontólogo, acudí a otro centro, sábado, y cuando sacaron la gasa que me habían puesto, volví a sangrar. Entonces en ese momento también me pusieron a lavar, anestesia, y me pusieron una gasa. He regresado el lunes, y ahí recién me han dicho que tiene que verme usted, porque así llego. Pero digo, señora, estamos lunes 8 de la noche, ya no la puedo ver hoy día, difícil. ¿Está sangrando? No, me dice. La veo mañana a primera hora. Y así fue. Esto es martes. ¿Y esta gasa de cuándo la tienes? Desde el sábado. ¿Se dan cuenta? Ya se imaginan cómo huele, ¿no? De ver la foto nomás, miren. Y nosotros estamos a menos de 15 centímetros. Caballero nomás. Gaje del oficio. ¿Ya? Gaje del oficio. Cuando sacamos la gasa, esto es lo que encontramos. ¿Sufre de alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Tomas algún medicamento? No. ¿Hasta te han dado algún tipo de aspirina? ¿Has tomado medicación para el dolor de cabeza? No, ninguna. Muy bien. Lavamos, ponemos anestesia, miren, infiltramos anestesia electrocular alta, arriba, la técnica especial para hacer una buena hemostasia. Y como habíamos indicado hace un momento, lavamos. Y ahí está tranquilo. Aparentemente la pregunta era, ¿y por qué sangra tanto? ¿De dónde sangraba? Como hemos dicho hace un momento, tenemos que limpiar el alveolo. Aquí se dan cuenta que esta es una incisión que no guarda los parámetros adecuados. Se va hacia el paladar. Toda esta zona lingual, miren que está bastante abierto este lecho. Es muy grande para la esofagia que debería estar aquí nomás. Empezamos a limpiar, a curetear toda la zona. Y miren, cuando cureteamos, se empieza a llenar el alveolo. Y miren, en un descuido, miren cómo se llena inmediatamente la cavidad. Un sangrado bastante importante. ¿Okay? En ese caso, lo mismo. Transamid, a la mano, al toque, ácido tranexámico. Lo ponemos, en este caso, es un sudape de caucho. Lo mezclamos con el líquido. Incluso acá vamos a usar un hemostático adicional. Como es un sangrado muy importante ya de días, hay que pararlo ya rápido. Usamos esponja de colágeno, se llama hemocolágeno, lo venden en sobres, en paquetes, y son bastante baratos, son cómodos, vienen en tamaños, por ejemplo un hemocolágeno pequeño costará pues 10 soles, 12 soles, ¿no? Para que entiendan, y eso te salva el momento y te salva la vida en este caso, ¿no? Y tenemos al paciente sangrando ahí con la succión ahí, ¿no? con una gasa empaquetada, pero no se puede ir así a su casa. ¿Qué es lo que había pasado? Habían dañado el nervio dentario. El dentario abajo, se lo habían llevado. Pues eso es lo que sangre bien pesado, y no es tan fácil pararlo. Entonces miren, incluso acá hay una mezcla de todo. Le ponemos transamid, le ponemos transamid en líquido mezclado con este hemocolágeno, incluso ponemos gotas de la anestesia dental que tiene epinefrina, o la ampolla epinefrina también, todo lo que nos ayude a la hemostasia, y lo empaquetamos. La gran ventaja del hemocolágeno es que es biocompatible, no hay que estarlo sacando. Lo metemos y listo, ahí queda. Miren, paró el sangrado. Lo contemplamos un rato, rezamos, mientras lo contemplamos rezamos que no sangre, lavamos con agüita bendita y listo. Colocamos L-cloricina y se sutura. Esta es la imagen postoperatoria inmediata. A la semana, aquí está el control de la semana. No había tenido, y obviamente hay que monitorizar a la paciente, llamarla por teléfono, preguntarle, ahora es muy práctico con el WhatsApp, al toque, para eso sirve el WhatsApp. ¿Cómo te encuentras? Bien, doctor, me he sangrado. Perfecto, listo. Se acabó. ¿Okay? Este es el control de la semana. No hay ningún signo de sangrado, retiramos los puntos y todo bien, felizmente. Gracias. Este es un muchacho
Este es un caso diferente. Si ustedes se dan cuenta, hay sangrado, pero a este muchacho no le han hecho ningún procedimiento quirúrgico y está sangrando de la nada. Muchacho joven. No tiene sarro, no tiene gingivitis como para explicar por qué está sangrando. Eso sí es raro. No es normal que un paciente joven tenga un sangrado así. Piezas dentarias normales, petequias por todos lados, examen de sangre. Inmediatamente esto no es un sangrado local. Si tiene quimosis en miembro superior, algo está pasando. Glóbulos rojos, miren, 1.300, bueno, 1.300.000, cuando debería tener por lo menos 4.500.000, no hay ni la tercera parte. Hemoglobina 7.6 cuando debería tener 12. Hematocrito 21, para un paciente de esa edad, 35 por lo menos, 27. Miren, tiene 21. Recuento de plaquetas, 7.000 de plaquetas, 7.000. Está volando el linfocitos. Esto es un hemograma que bien puede pertenecer a un paciente con leucemia. Y de hecho que tenía, lamentablemente. Estamos muy bien. Con esto podemos terminar. Otro tipo de urgencias en el consultorio son las infecciones. Las infecciones ontogénicas es un rubro que hay que tener mucho cuidado al momento de tratarlo. ¿Ya? Primero, una vez más, el diagnóstico. En este caso, cuando nosotros diagnosticamos una infección, debemos determinar, ¿esta es una infección leve, es una infección moderada o es una infección ya muy complicada, es una infección severa? Y para eso existen estos parámetros. Por ejemplo, cantidad de espacios afectados, si el paciente tiene trismus, tiene capacidad o incapacidad de respirar, problemas para tragar alimentos, aumento de temperatura corporal, si tiene alguna enfermedad sistémica y si tiene o no leucocitosis según un hemograma. Según los parámetros, nosotros podemos saber si es leve, moderado o severo. Basta que tenga 2 de estos para que ya se considere así. Si ustedes se dan cuenta, miren un proceso severo. Más de 3 espacios primarios o uno secundario versus uno leve que solamente ocupa un espacio primario. En una infección leve no hay trismus, en un severo sí. Un trismus severo, es decir, el paciente no puede abrir más allá de 1 centímetro. El paciente en una infección leve no tiene disnea, en un severo sí. Y en disnea severa, disfagia severa o dinofagia, dolor para pasar alimentos, dificultad para tragar. Temperatura, no hay aumento de temperatura en una leve, en cambio en severo sí. Incluso síndrome febril, aumento de temperatura, escalofríos y sudoración. Y leucocitosis sí. ¿Por qué es importante clasificar esta infección? Porque según eso, nosotros vamos a saber, por ejemplo, cuando tengamos un caso así, lo tratamos en el consultorio, lo tratamos de manera ambulatoria, hay que hospitalizar al paciente, lo trato yo, lo trato como especialista, ¿cómo se hace? Entonces, una guía es esta. Si es un proceso leve, todos los odontólogos, todos están en la capacidad de poderlo solucionar. Lo pueden hacer en el consultorio de manera ambulatoria con anestesia local y normalmente se utiliza antibiótico de elección penicilina. Y la vía de administración es oral. Un remanente con una fístula, tranquilo. Un ejemplo de infección leve. Infección moderada ya tiene que hacerlo un odontólogo entrenado, por ejemplo, un diplomado en cirugía o una persona que está constantemente entrenándose, conocimiento y en destreza. Puede hacerse ambulatorio o tomar la decisión si lo hospitalizo 1 o 2 días. Puede hacerlo con anestesia local o con sedación y de preferencia usar clindamicina como el antibiótico de primera elección. Podemos iniciar con intramuscular y luego continuar con vía oral. Estos son parámetros, no es así a rajatabla necesariamente, pero es una buena guía. Y cuando es un problema severo, tiene que ser manejado como parte de todo un equipo. El cirujano maxilofacial, el odontólogo, tiene que hospitalizarse urgente. En la mayoría de casos ese paciente va a quirófano para anestesia general. Y se utiliza clindamicina de primera elección, pero se puede combinar con otros medicamentos. ¿Y por qué clindamicina? Por la flora. Eso ya está recontra estudiado, ya saben cuáles son los anaerobios, aerobios, y que la clindamicina tiene una muy buena, una excelente cobertura para esta bacteria. Podemos adicionar metronidazol, podemos adicionar ciprofloxacin o ceftriaxona, pero el más importante de todos es la clínica, sigue siendo la clínica. Y por lo general, vía endovenosa. No debemos olvidar que para tratar un caso de infección tiene que ser doble terapia, terapia quirúrgica y terapia médica.
Y lo más importante en un proceso infeccioso siempre es eliminar el agente causal, siempre. Y para eso, no es que lo diga yo, ahí están la literatura y la evidencia científica, está muy bien escrita. Acá está. El tratamiento de la infección ontogénica incluye el diagnóstico y manejo del factor causal y usualmente, incluso lo ponen como una opción, prescripción del antibiótico adecuado. Es obligatorio que la fuente de la infección sea inmediatamente manejada. Inmediatamente. Colocar a un paciente antibióticos y reprogramar la eliminación del agente causal no es práctico y además empeora la infección. Nada más cierto. Cuando le dan solamente antibiótico, no hay que bajar el cuadro, hay que bajar el cuadro agudo, esa filosofía lamentablemente ya no se utiliza. Hay que eliminar el agente causal lo más pronto posible. Si de manera inmediata, mejor. Y para eso se tiene que tener, o debe tenerse bastante criterio. ¿En qué casos no se debe sacar la muela inmediatamente? Si es un paciente descompensado. Un diabético descompensado, es un paciente un hipertenso descompensado, un paciente con problemas hepáticos, alguna enfermedad que contradiga. Si no, tranquilo. Aquí está. Un diagnóstico y tratamiento temprano, incluyendo la eliminación del factor causal, es crucial para el manejo exitoso de este problema. Los antibióticos son una ayuda, y eso es muy importante entender. El antibiótico no es lo más importante, el antibiótico ayuda, porque al final el que sana es el organismo. ¿En qué se basa el tratamiento quirúrgico? En una sola foto vamos a analizarlo. Exodoncias, aperturas camerales e incisiones para drenaje, intra o extraoral. Y eso tendrá que ser decisión del cirujano. Eso es terapia quirúrgica. Esto se tiene que hacer inmediatamente, o a la par con el tratamiento médico. Elegir el antibiótico adecuado, elegir el analgésico adecuado, dosis adecuada y vía de administración adecuada. Ya tendré que usar mi criterio para saber si le doy en jarabe, le doy intramuscular, endovenoso, le doy en tabletas, de manera ambulatoria, tengo que hidratar al paciente, o en todo caso tengo que hospitalizar. Eso ya es criterio del cirujano, según cómo esté el paciente. Obviamente hay parámetros para poder hospitalizar a un paciente. Esto aquí, infecciones de progresión rápida, disnea, disfagia, lo mismo que hemos visto hace un momento en infecciones severas. Ese paciente se hospitaliza ya, no se le va a ocurrir hacer un consultorio porque van a tener un inconveniente. Esto es una urgencia que limita ya con una emergencia, tenemos que hacerlo rápido. Tratamiento quirúrgico, exodoncia o agentes causantes, excisión y drenaje, acompañado de terapia farmacológica. Ejemplo, lo más práctico de todo, casos como estos: tumefacción zona geniana, tumefacción en zona labial, la paciente muy adolorida, tumefacción intraoral y la pieza con una fractura. ¿Okay? Si bien es cierto, tiene 2-3 espacios tomados, pero no tiene trismus, no tiene aumento de temperatura, podríamos estar frente a un caso moderado. La paciente muy adolorida. Verificamos cuál es el agente causal. ¿Cuál será el tratamiento? Repetimos, el tratamiento tiene que ser terapia quirúrgica y terapia médica. En este caso empezamos siempre por una cuestión de seguridad y tener el antibiótico circulando por seguridad, por confianza. Nosotros preferimos darle el antibiótico, de preferencia intramuscular, para tener concentraciones séricas muy rápidas. En 30 minutos ya está el medicamento circulando en sangre. Y eso es lo que hicimos. En la piscina de 600, la ventaja de esto es que estamos en un centro hospitalario. Entonces, le mandamos la indicación: pinda de 600, una ampolla, ketoprofeno de 100, por una cuestión de calmar el dolor postoperatorio, porque va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Aplicar intramuscular está. Mientras la señora se va a emergencia a colocar esta ampolla, nosotros vamos preparando todo para hacer la cirugía. Miren esto, por cuestión de ética he tapado aquí el sello de un médico. Esta señora había ido un día antes a la emergencia de un centro X. Y el médico le dio Supracal Duo, 9 tabletas, desayuno, almuerzo, comida, por 3 días. ¿Qué es el Supracal? Es un analgésico, es mezcla de paracetamol con tramadol. Ni siquiera le dio antibiótico y menos le dijo endomontólogo. La señora acudió al centro porque le dolía ya demasiado. Ese fue el principal problema. Una vez que ya le cortaron la medicación, en 30 minutos está lista para el procedimiento, tranquilo. ¿Cuál sería el único inconveniente de repente? A ver, una excusa es que la anestesia no hace efecto. Sí, pero para eso hay trucos. Pongamos la anestesia mucho más arriba, pongamos en un sitio alejado de la infección donde sé que le va a hacer efecto.
O simplemente saturamos el medio, ponemos más anestesia de lo convencional. Y tranquilo. Ya de paso le sacamos ese remanente que tiene ahí y desfocalizamos. Incluso hacemos incisión. Enjuague con agua oxigenada, con clorexidina. Ahí está, el remanente. Este es el proceso crónico. Y a esta señora la mandamos a casa con clindamicina bioral, pero en este caso le mandamos 2 cápsulas cada 8 horas. O sea, 600 cada 8 horas. ¿No? Y evitamos la vía intramuscular porque ahora no es tan fácil poner intramuscular en la calle. Con ibuprofeno, tranquilo. Aquí puede haber sido ibuprofeno, ketorolaco, paracetamol de 1 gramo, es decir, para calmar el dolor solamente por 2 días. Esto es para calmar el dolor. Esto no calma la inflamación de la cara, porque la inflamación va a ceder a medida que va mejorando la infección. Las indicaciones, tal cual: que muerda la gasa, que no escupa, que no sean exudatorios el primer día, cepillado, todo lo que nosotros indicamos. Y signo de alarma. Decimos, si el dolor aumenta, si tiene sudoración, malestar general, fiebre, tiene que regresar a la emergencia, nos llama, se comunica con nosotros inmediatamente. Y a los 5 días, felizmente, la señora muy tranquila. Se dio el cuadro muy rápido. En 24 horas el cambio es bastante importante. Intraoral está con la huella que le hemos retirado los puntos, tranquilo, con fibrina, incluso la incisión que se hizo arriba, muy tranquilo. Acá de repente ya mejoramos la higiene, señora tiene que cepillarse bien, un tratamiento oncológico integral que le dan profilaxis, ya todo el tratamiento protésico. Pero el proceso infeccioso nunca. ¿Listo? Otra paciente, no hay que atarantarse porque está muy hinchado. No hay por qué hacer eso. Esta es una paciente que aquí está en la emergencia de la clínica. Entonces, verificamos, hay acá una liquefacción, hay un absceso aquí y está el puente lindo. ¿Y ahora cuál será el causante? 2 semanas tiene ese puente, 2 semanas de instalado. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar esto. Igual, si está la paciente en emergencia con una vía, se le indica clindamicina endovenoso, 600 miligramos, pasa en 20 minutos, o sea que en 30 minutos ya está. Porque la clinda endovenosa no se pone directa, no hay que pasarle con Colutrol diluido. Se demora 20 minutos en pasar eso y en 5 minutos ya está listo el antibiótico. Debemos hacer la extracción. Entonces, si no estamos en un centro quirúrgico o en un centro hospitalario, podemos ponerle una ampolla nosotros o darle 2 cápsulas de 300, esperar más tiempo, 45 minutos, y podemos hacer el procedimiento sin problema. Se corta el puente y se saca la muela. Ya esto se soluciona, ya verá el protesista cómo lo hace. O le hacemos un implante después, que sane bien. El problema de tener infecciones es que daña el hueso. Ese es el problema. Y esa fractura del perno no ha sido de ahorita, eso debe tener algún buen tiempo, solamente que ahora que le han puesto el perno y le dan función, se ha realizado. Está la señora muy tranquila, a los 5 días, sanita, sin ningún inconveniente. Y la evidencia está bien clara. En el 2011 se rompió todo el mito, ¿no? A veces se rompe un esquema y un paradigma bien bravo, ¿ya? Y eso está escrito acá. Miren, en el 2011 le hicieron esta pregunta al doctor John: ¿se puede sacar un diente inmediatamente en presencia de una infección aguda? Que todo el mundo le tiene miedo a eso. No le sacan un diente. No hay problema. Repito, la única manera de no sacar un diente cuando está la infección aguda es cuando el paciente está descompensado. Y obviamente hay que hacerlo con criterio. O sea, la persona que está haciendo el procedimiento debe saberlo. Y ahí se rompe el mito. Miren lo que dice Joy. Una de las controversias más antiguas en cirugía oral y maxilofacial es si se debe extraer el diente estando en una infección aguda. Muchos dentistas y profesionales aún creen que la extracción del diente en presencia de infección aguda puede causar que la bacteria se vaya a sitios faciales, espacios más profundos, o que cause una infección que comprometa la vida. Aún creen. Y eso empezó con este bendito doctor Frew en 1937, porque él reportó que se le morían los pacientes cuando nos trataban una infección ontogénica. 1937, año 2014, y seguimos pensando igual. Esto es lo que se ve. ¿Y quién tiene la culpa? Reyes Centeno, porque Reyes Centeno fue el que cogió esta información. Ajá. ¿Y por qué no le hicieron caso al doctor Club en 1939? 2 años después nomás de este pata, dijo: es mejor, ofrece más ventajas, ¿dice? Resulta en una resolución más rápida de la infección. Es mejor, es más beneficioso sacar el diente. Pero no, en vez de Club le hicieron caso a Club. Y ahí empezó el miedo. Y estamos en épocas en las cuales la medicina ni siquiera había servido.
Filman también. 1951 sugiere que la incisión y drenaje en el momento de la extracción es importante y ayudante y resulta en una recuperación más rápida en los pelos. Lo que pasa es que se viene arrastrando un miedo ahí, un miedo indifundado. ¿Y está? La mayoría de investigaciones muestran que en la experiencia clínica que el temor de que la infección se propague o que cause un problema con la vida es injustificado. No hay una relación causa-efecto establecida. Más claro ni el agua. Así que hay que sacar la muela ya, el agente causal, lo más pronto posible. Miren esta chica. Viene por una huella que han hecho una incisión. El problema de esta chica es que le han empezado a hacer una endodoncia, lo que dice ella, hace 3 semanas, pero en vez de que mejore, estaba empeorando. Se le hincha más la cara, cada cita es un dolor espantoso. ¿Qué estará pasando? Negativo, no responde ni el lateral, ni el central, ni el canino, incluso ni el premolar. Miren lo que se encuentra en una panorámica. Bueno, ahí no es tan evidente. Miren lo que usan. Ahora sí. Esta imagen radiolúcida, ese es un problema que debe tener tiempo ahí. Eso probablemente sea un quiste apical, probablemente, ¿no? Indagando bien, esta chica se golpeó. Entonces probablemente haya una necrosis aséptica y haya producido este problema. El asunto es que empiezan a hacer la endodoncia así y obviamente al no tener tope, se les ha ido. Ahora, yo creo que han intentado, ¿no?, en las siguientes citas sacarlo y en vez de retirarlo, más bien lo han hundido más. Eso puede ser. Por lo tanto, este es un instrumento contaminado y obviamente ha provocado que se sobreinfecte el quiste apical. Solución: hay que realizar los tratamientos de conductos y quirúrgicamente hay que eliminar ese quiste, retirar ese instrumento y tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Felizmente los endodoncistas solo hacen endodoncias en minutos, es rapidísimo. De un día para otro ya estaban listas las endodoncias, así que en 24 horas, bajo anestesia local, se hace el procedimiento. Esto que está aquí, la membrana del quiste, que es como un globo que se desinfla, estamos retirando, ahí se ve el instrumento, miren. Muy fácilmente se retira. Se hacen las apicectomías para mejorar el pronóstico, obturación con MTA y listo, se cierra. Se manda a patología y ahí está el instrumento. ¿Qué salió? Efectivamente era un quiste apical sobreinfectado por el instrumento que se había separado. Control a la semana, preoperatorio, postoperatorio a la semana, había mejorado mucho, y a los 2 años viene totalmente simétrica, ya su resina bien bacán, no hay ningún signo de un problema que haya tenido, incluso radiográficamente miren cómo cicatriza todo, es una de las ventajas de los niños y los jóvenes, cicatrizan sin dejar huella. Preoperatorio y miren, 2 años después, bastante bien, hueso por todo lado. Y este caso es uno de los más duros que nos ha tocado pasar. Lo presento, esta es una señorita que recibimos en una guardia. Lamentablemente yo no la traté, la trató el doctor Meneses, por eso es que pongo acá la referencia. Él sí lo registró todo, pero estuvimos al tanto de ello para que entiendan que esto ya no es una urgencia, esta es una infección que se convierte en una emergencia porque está en riesgo la vida del paciente. La principal causa de muerte por una infección ontogénica es el shock séptico. Y esta señorita de 17 años le habían hecho una rinoplastía un día previo. Nosotros la recibimos así, eran las 2 de la tarde y media, estamos en turno de guardia. La guardia es hasta las 6 de la tarde en el hospital. El siguiente turno, el de la noche, ya continuó con el paciente. Mira, me pareció 5:30, mientras se hospitalizaba, se corrían todos los preoperatorios, se pasaban todas las interconsultas, incluso infectología, cirugía plástica, otorrino, todos tenían que pasar interconsultas para ver qué es lo que está pasando. Miren, tiene brackets. 5:30 de la tarde, nos impresionaba en ese momento sepsis, infección facial severa, post-rinoplastía, celulitis. Si tiene la cara así y han entrado por la boca, la cirugía de la rinoplastía se le hicieron por boca. Repito, ¿quiénes son los que no son especialistas en boca? Los odontólogos. A veces no tienen cuidado de suturar, no tienen cuidado al momento de contaminar, ahí hay que hacer una buena sepsis intraoral. ¿Qué habrá pasado? Nosotros sabemos. Entonces, no descartamos que hay una trombosis seno-cavernoso, angina Ludwig, una mediastinitis, incluso por la dificultad que tenía para respirar y todo el tórax y el cuello totalmente inflamado, ¿no? Un edema neurótico. Todo esto se tenía que hacer.
hospitalización, controles permanentes de vía aérea, funciones vitales. Si la paciente desmejoraba en la respiración, teníamos que hacer una traqueostomía, al tanto de todo el tiempo, examen laboratorio, radiografías, tomografía, todo. No se sugiere el uso de corticoides, importantísimo. No use corticoides cuando hay un proceso infeccioso, para nada, si sea leve, moderado, severo, no se utiliza corticoides, porque el corticoide lo que hace, si bien es cierto, tiene una acción antiinflamatoria muy importante. Recordemos que en un proceso infeccioso la inflamación no es por un tema, de infección de bacterias, invasión de bacterias. Entonces, la inflamación no va a mejorar mientras no se cure esa invasión. Entonces, no se sugiere corticoides, para nada. Miren, en estos casos tan grandotes y menos se sugiere corticoides. Drenaje intraoral, en la operación de la confianza general, drenaje intraoral por fondo del surco y cultivo de secreciones. Todo eso se había planificado en contadas horas. Miren el antibiótico que se usaba, o se usó. Imipenem, vancomicina y clina. Vancomicina es una bomba, es un antibiótico de amplio espectro bastante fuerte, ¿no? Estamos frente a una infección que podría comprometer la vida de la paciente. Radiografía para verificar vía aérea, que el ambiente está aparentemente permeable. 6 de la tarde, miren cómo sigue transcurriendo el tiempo, y es importante ver las horas para que vean que mientras más tiempo pase es más complicado, se va empeorando la situación, y durante este tiempo se tiene que usar todos los exámenes. Leucocitos está volando, miren, 25.900, está volando el leucocitos, incluso hay bastonados, una desviación a la izquierda importante. Secreción por todos lados, y ya se imaginan también cómo olía, ¿no? Miren, nosotros presionamos incluso a la frente y se quedaba el dedo, eso se llama un signo de empastamiento, ¿no? Se pega el pus por todos lados, traqueostomía se tuvo que hacer, de todas maneras, drenajes por todos lados, cepillarla bien, miren, drenajes, salió pus por todos lados, miren, por todos lados. Se colocó un tubo, drenajes, tubos por todos lados. A las 6 horas, a los 2 días, gracias a Dios va mejorando, más tranquila. El problema es que encontraron que había un ensanchamiento de mediastino. Que el carretero hay un descarrillo. Entró, le llevo todo para allá, pero dejé todo bien. Teníamos que entrar. Bueno, ellos entraron, nosotros no hacemos eso. Esto es ¿qué tórax? Miren, tuvieron que hacerle drenajes torácicos por una mediastinitis. Incluso le tuvieron. En estos casos se hace toracocintesis, se le ponen unos tubos en el tórax que van colocados a unos tubos de drenaje. A los 6 días va mejorando, ya mucho más tranquila, sigue todavía con la traqueostomía, no se ve signo de necrosis filimente. Cada vez, este es un control, seguimiento de todos los cultivos que se le hicieron, todas las imágenes. Preoperatorio, 2 días, 6 días, a los 10 días, y va mejorando. 18 días ya se le extuba, ya se le saca el tubo de la traqueostomía. A los 120 días ella era. Entonces aquí, esto ya no es una infección. Hemos hecho un recorrido desde lo más simple que se presenta en el consultorio en infecciones, un poco más severos, hasta un caso sumamente severo, y así podemos evidenciarlo. Nos queda todavía mucha información, voy a terminar. Voy a presentar un último caso. Miren, vamos a empezar. Muy bien. Ya se aburrieron, ya terminamos. ¿No? Tengo que chambear. 6 y 10. 6 y 10. A ver. ¿Cómo se llama esa diapositiva? Se titula Evitando una complicación, prevenir una complicación, un problema. ¿Ya? Este es un caso muy interesante, no es simple, pero sí muy interesante para que se entienda la importancia de un buen diagnóstico. ¿Ya? Y le voy a contar toda la historia para que entiendan este caso de este señor. Este señor llega así a la consulta, al servicio de cirugía.
Y el motivo de consulta es un dolor en el lado izquierdo de la cara. ¿Ya? En el lado izquierdo. ¿Cuál es la historia de este señor? El señor nos dice: doctor, yo fui a un odontólogo por el dolor, y el odontólogo me dice que tenía una lesión, un quiste. Y este doctor se conocía con un cirujano de cabeza y cuello. Entonces el cabeza y cuello me propuso hacer una cirugía, que sí, efectivamente era un quiste, un tumor. Y después me vio un odontólogo otra vez y me dice que no es un tumor, que es un quiste apical, y me ha mandado con usted. Entonces lo ha visto un odontólogo, lo ha visto un cirujano de cabeza y cuello, un segundo odontólogo, y ahora lo manda con nosotros. Si nosotros vemos a este paciente, mordida invertida, y aparentemente esta es la causante, desde el inicio, no es lo que le dice el odontólogo. Veamos la radiografía, ahí está. Entonces, el primer odontólogo que lo ve, le dice: sí, pues, efectivamente, acá tiene un señor, tiene una lesión, un quiste, eso puede estar causando el dolor, así que va al cabeza y cuello. Acá hay dos errores garrafales: diagnóstico y segundo, la derivación. ¿Qué hacen mandando el cabeza y cuello? Eso no tiene nada que hacer con todas sus letras, ¿no? Y existe un cirujano odontólogo, pues, cirujano social. Y acá viene el problema. Va a un hospital X y el cirujano de cabeza y cuello le dice: sí, efectivamente, acá tiene un quiste, un tumor, y esto se puede convertir en cáncer, así que vamos. Y eso no es mentira, el señor llegó con su papel de internamiento, ahí dice bien claro. ¿Y qué es lo que le habían propuesto? Palabras textuales del señor, y se corrobora con la información. Le habían propuesto hacer una resección, es decir, cortar acá y cortar aquí. El señor dijo eso. Es más, le dice: hay que aprovechar, le dicen al señor que ha venido un cirujano plástico que está haciendo cirugías microvasculares, por lo tanto, ese fragmento que le vamos a sacar, se lo vamos a reponer con un injerto de tibia. Un injerto de tibia, se lo ponemos ahí, con arteria y todo, y va a quedar normal. La pregunta es, el paciente le dice: ¿y cómo voy a quedar si ya me van a volar los dientes? ¿Cómo? No, eso es fácil, el odontólogo te pone una prótesis. Por eso es que acude a un segundo odontólogo este paciente, para preguntar cuándo cuesta una prótesis, cómo se podría hacer. Y ese segundo odontólogo le dice: no, Niago, esto no es un tumor, esto es un quiste apical, hay que hacer una disectomía. Lo va a mandar con un pata, no sé si lo pase a alguien. Y ahí es donde nosotros lo vemos. ¿Qué opinan? ¿Es un quiste? ¿Es un tumor? ¿Un quiste apical? ¿Hay que hacerle resección? Nada. No hay nada. Sí, defecto está. Ese es el famoso defecto de Stafford. ¿Qué significa? Es más, él traía estas tomografías, y en esta tomografía el paciente decía: pero a mí me han dicho que acá está el tumor, que tiene un hueco acá. Primero, esto se soluciona con un buen examen clínico. El dolor que presenta el paciente era un dolor muscular, un dolor en el macetero, por un DCM. ¿Cómo con esta oclusión no va a tener problemas de articulación y de problemas musculares? Claro, pues. Punto, no hay ni siquiera que mandarle placa radiográfica. ¿Y qué es esto? Un defecto estable. Si es un paciente mayor, un quiste o un tumor, revienta, pues, crece sin control. Para la edad que tiene, que esto sea un quiste o un tumor sin crecer, ni hablar. Y efectivamente el efecto estable es una impaginación del hueso, porque atrapado en el momento de la formación, atrapó formación y de crecimiento, atrapó un fragmento de la glándula submaxilar. Punto. Tratamiento cero, no hay nada. Esto es una variante de lo normal, una variante anatómica de lo normal. Ahora, si el primer odontólogo le dice que hay que operar, el cabeza y cuello le dice que hay que hacer resección con injerto de tibia, el otro le dice: no es un injerto, perdón, es un tumor, es un quiste apical, hay que operar. Viene y le digo: señor, no hay que operar. No se hace nada. Está loco, de hecho, tanto me han hablado de usted, que no sé qué, y no tiene que operar. Señor, no hay que operar. ¿Cómo? O sea, tanto la insistencia, como al final se le tuvo que hablar al señor para que por favor no se opere. Yo le tuve que decir: señor, ¿sabe que yo estoy viendo como si fuese mi papá? Si fuese mi papá, a mí no me gustaría que lo corte, ni hablar. Yo digo: viejo, o sea, ¿qué tomar fotografías cada año? Nada más, punto.
eso le digo, no lo toquen, esto no se toca, señor, por el amor de Dios, no haga eso. Felizmente que vino otro cirujano, vino otro, hasta que vino el maestro Wilson y dijo, no, no se toca. Ahí sí, el tío le creyó. Sí, pero como es el papichulo, sí, pues a él sí le creen, ¿no? ¿Conocen al maestro Wilson? No. Cabrón, no. Entonces dijo, sí, corroboró la información, ni se toca, señor, ni a los controles. Un buen tiempo. Miren este otro señor. Este señor es un paciente que lo han operado en una cirugía ortognática. Ya está operado ahí en una ortognática. ¿Ya? Y repito, hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Si nosotros vemos a este señor, ahí ya está operado en la ortognática, se dan cuenta que es un paciente con secuela de labio palar fisurado, sometido a una cirugía ortognática, es decir, movimiento de los maxilares importante. ¿Sí? Pero ese no era el motivo de consulta. Miren cómo llegó. Ese era el problema. Y adivinen quién lo operó. Cabeza y cuello. Entonces, cuando ustedes escuchen que un cabeza y cuello va a la mano de un odontólogo, se voy a llamar al doctor Funes para que presente los casos. De que ustedes así. Sí, sí. Yo no, a ver, eso sí no podemos hacer nosotros. Pero ellos sí. No, me refiero a incentivar al paciente o dirigirlo para que lo denuncie. Eso ya es de cada quien. Es más, yo no doy el juicio que lo han operado mal o bien. Yo veo o le explico al paciente. Yo lo que estoy diciendo, muchos comentarios se los hago a ustedes porque son colegas. Hay cosas que yo no se las puedo decir al paciente por una cuestión de ética. Una cuestión de ética. El paciente sacará sus propias conclusiones y lo denunciará. Y es una denuncia penal. Nosotros haremos un informe. Es más, muchos pacientes me han pedido, otros ponen un informe que me han operado mal. Eso yo no puedo decir, imposible. En un informe yo digo lo que está ahí. Nosotros los odontólogos debemos morir en nuestra ética. Si esto fuese un odontólogo que lo está operando, ¿cómo creen que reaccionaría el médico? Nos hace por él. Porque la ética para un médico le llega. La ética, ¿saben para qué es? Para cubrirse entre ellos. Así de sencillo. Si lo hace, ¿y qué le pasó al médico que cortó la pierna por la otra? Nada, bien bacán está ahí. Ni siquiera le han suspendido la licencia. Nada, sigue operando. Y las enfermeras que estaban ahí lo botaron. Y el interno fuera. ¿Qué tal caparazón? ¿No? O sea, a él no le pasa nada. ¿Por qué? Messi, ¿qué te crees? Entonces, estos casos se los presento a ustedes para que vean la realidad de nuestra odontología. Nosotros debemos estar recontra preparados a hacerle frente. O sea, por ejemplo, me tocó un día operar una fractura mandibular. Entro al quirófano, al vestidor, me estoy cambiando y me encuentro con el tío cabeza y cuello. Y me dicen, ¿qué haces acá si no eres odontólogo? Eso es como meterte la madre. O sea, aguanto, o sea, estudio odontología. 3 años de dolor, sufrimiento, lágrimas ahí en esa residencia bendita que me tenían corcuncho ahí. Tú vienes a decir que no estoy capacitado para esto. Y mira, ni hablar. ¿Quiénes tienen el problema? O sea, ¿quién es el problema? El problema somos nosotros, a veces los mismos odontólogos. Nos hacemos el jaliquí nosotros mismos. Porque a veces no estamos preparados. Ese es el asunto. Conclusión, debemos estar preparados para ponernos al frente y decirle de tú a tú, hermanito, estás loco. Para eso he estudiado, estoy capacitado y preparado para hacer eso. Es más, lo hago mejor que tú. Si no, te enseñaría todas las burracas. Punto. Fin de la conversación. Pero obviamente en un tono bastante más alto. Pero tú me vas a enseñar a mí. Pero tú me dices que soy un tono. A mucha honra, ¿no? Y es más, si quieres, entra para enseñarte cómo se opera una fractura mandibular para que veas cómo es una oclusión, una llave canina. Así de sencillo. Matado. Matado. Si tú bajas la cabeza, así, todo loco, ni hablar. Y somos odontólogos, no lo olviden, somos odontólogos, cirujanos dentistas, estomatólogos, como lo quieran llamar. Recontra orgulloso de esta profesión. Ya saquen pecho con los odontólogos, pero ojo, el odontólogo no es sacamuela y tapahueco. Es un profesional de salud que piensa, razona y trata adecuadamente los problemas de la salud bucal. Ese es un odontólogo. Muy bien. Miren lo que hace. Cuando uno hace una cirugía ortognática, para que se miren esta.
El principal objetivo en una cirugía ortognática es mover los maxilares para que ocluya bien, muerda adecuadamente el paciente. Hay una interdigitación buena, interdental. Aquí hay oclusión estable, nada. Miren apiñamiento. Y si es un paciente que tiene secuela de labio paladar fisurado, con mucha más razón, la oclusión tiene que estar casi perfecta. Antes de una ortognática, este paciente tiene que ser sometido a un tratamiento ortodoxo. El problema de este caso no es solamente biológico, médico, legal. Es un problema incluso familiar, personal. Este muchacho le diagnosticaron este problema hace 2 años, este cirujano. Y el muchacho, como no tenía dinero, como no le alcanzaba, lo que hizo fue todo su esfuerzo para irse a trabajar a Estados Unidos. 2 años trabajando en Estados Unidos. Vino a operarse. La tarifa que le cobraron, obviamente no lo voy a decir, fue el triple de lo que se cobra, digamos, una ortognática bien pagada, le cobró el triple. O sea, estamos hablando de una cifra bastante importante en dólares. Para el Perú es exorbitante. Mejor se hubiera operado ya en Estados Unidos. Segundo, ¿sabes dónde lo operó? En un hospital nacional. Si le estás cobrando así, por lo menos me llévalo a una clínica privada y déjalo en un cuarto privado, por lo menos. Ten consideración para eso. Otra cosa. Miren, a ver. ¿Dónde está? No se ve aquí. Más adelante lo voy a mostrar, pero miren. Si yo corto el hueso, por idea elemental nada más, tengo que ponerle las mini placas y ponerle tornillos a ambos lados, ¿no? Acá hay 2 tornillos aquí y esto no tiene. Y esta placa de 4 solamente tiene 1. Y uno se le fue al seno maxilar. Una placa aquí en L así, tiene un remanente acá, necrosado el maxilar, no tiene. Y es más, si es un paciente que tiene el labio paladar fisurado, deberíamos verificar si solamente conviene mover el maxilar o también hay que mover la mandíbula. Y aquí está la explicación. Cortaron el maxilar, lo cortaron, literalmente, miren, lo dejaron sin irrigación, pues. Obviamente se iban a necrosar, movimientos muy grandes. No tiene estabilidad oclusal, no tiene estabilidad como la mini placa. Miren, tiene 2 tornillos acá y esto no tiene. Entonces le movían. Ven, está cortado. Eso es un cabecito. Ahí está. Hueco tiene aquí. Ni siquiera tomaron la precaución de que tenía que hacerse un injerto de cresta, algo, para tapar eso. Nosotros tuvimos que verificar esto: terapia hiperbárica, limpieza quirúrgica, mandar a la rehabilitación oral. Se tuvo que primero mandar a la rehabilitación la cámara de hiperbárica, donde recibe oxígeno puro a alta presión. Luego de más o menos unas 5 sesiones, sí, más o menos unas 3 semanas, se le realiza la limpieza quirúrgica. Ahí está. Se limpia todo este tejido que está necrótico. Esto es lo que se encuentra: hueso necrótico por todos lados. Y es más, encontramos un diente en medio, cortado. O sea que al momento que hicieron la ortognática, se llevaron también el diente. Esta es una mini placa expuesta. Y la mini placa se veía usada. Y le digo, ¿dónde han comprado la mini placa? ¿Cómo hicieron? No, el mismo doctor me la vendió. Y eran placas usadas. Se nota, cuando las placas son usadas, se nota, recicladas. Por ejemplo, cuando hay pacientes que son pues indigentes, no tienen recursos, nada, siempre tenemos un stock. Y bueno, le podemos poner placas reutilizadas, porque en fin, ¿no? Es un paciente pues, que no tiene recursos. Pero ese es un muchacho que te está pagando un montón de dinero. Lo operas en un hospital nacional, ahí en un cuarto con 20 personas más, y ni siquiera tiene la decencia de ponerle placas nuevas. Es abusivo. Este muchacho ya van hasta esta altura 2 meses sin regresar a Estados Unidos, sin chamba, y acá menos. Y el muchacho le dijo, sí nos partió el alma cuando le dijo: yo le había dicho a mis amigos del trabajo que yo iba a regresar, que me iba a operar a Perú y que iba a regresar para cantar, porque a mí me gusta cantar y tocar mi guitarra. Ahora, ¿cómo voy a cantar? Decía el senador. Estas son todas las acciones que hacíamos. Al final tuvo que perder este camino, pero ya quedan los muñones. A los 2 meses, y ahora ya más o menos ahí,
Se hace interconsulta con rehabilitación para que por lo menos le ponga un obturador, le ponga una whipla y el paciente pueda regresar a Estados Unidos y esperando su regreso en un par de años también para ver qué hacemos. Probablemente haya que hacer distracción, haya que hacer GEA, otra cosa para poder solucionar el problema. Por lo menos le salvamos ahí el momento, ya sin infección, y retorna tranquilamente a Estados Unidos. Esta es otra joya también, pero ya en otro momento será motivo para que me invite personalmente. A ver. Esta es otra también, bueno, ya. Esta señora viene muerta de dolor y no puede abrir la boca. Y la señora dice, desde que me operaron no puedo abrir la boca. Es lo que dice la señora. Desde que lo operaron. ¿Qué lo operaron? Me operaron la articulación, dice la señora. ¿Y ahí quién operó la articulación? Por lo menos eso no aprendí. Miren la señora. Miren esa oclusión. Miren esa oclusión. Es obvio que con una oclusión así totalmente inestable va a tener problemas de articulación, DCM, desorden o disfunción craniomandibular, de hecho, problema muscular, articular, de alineamiento, que fuese. Eso ya es otra cosa, el diagnóstico. Pero que va a tener un problema de articulación, por supuesto. Miren este colapso de la mordida. ¿Y qué le han hecho? O sea, ¿cómo la han operado? Vemos estas son radiografías preoperatorias que pudimos conseguirlas. Vemos aquí la articulación. O sea, no tiene un cambio tan evidente, no hay ningún aplanamiento tan severo, qué sé yo. ¿Saben qué le hicieron a esta señora? Le hicieron colocación de prótesis articular. O sea, sacaron el cóndilo y le pusieron prótesis articular. Por un DCM, por un desorden craniomandibular, con una mordida así como estaba la señora. Eso es un crimen, es una maldad. La señora estaba asegurada a una cooperativa de... ¿cómo se llama esto? La caja del pescador. Le sacaron un billetón, obviamente. Billetón que le dijeron que esto venía de Alemania, no sé cuánto le cuento. Bien. Ya, pero eso podría ser, supongamos ya. Ahora se está utilizando mucho articulaciones de ATN, en fin, ya podríamos hacer. Podríamos pasar por alto eso. Pero miren el inconveniente. No sacaron el cóndilo, lo que hicieron fue fracturarlo y meterlo y ponerlo. No está adaptado esto aquí. Lo peor de todo fue que una de estas prótesis articulares, si se dan cuenta, solamente el cóndilo, no hay cavidad glenoidea, ha perforado la base cráneo, está metida en la base cráneo. Ese es el problema. Entonces, como está metida en base cráneo, no le permite abrir la boca y por eso tiene dolores tan exagerados esta señora. Miren, una tomografía, ¿dónde está? Aquí está, miren. En una tomografía de base cráneo, miren cómo se nota el cóndilo. Eso, está metido. Miren. ¿Qué es lo que se le propuso a esta señora? Se le propuso retirar esto de aquí, retirar ambas prótesis articulares, nada más, y se hizo interconsulta con neurocirugía, porque al momento de retirar esto podría haber una laceración de la dura madre de repente, y salía de niño cefalorraquídeo. Entonces el neurocirujano nos dice, saquen ustedes esto, y si hay algún momento de cirugía, nosotros lo podemos hacer, o ponemos ahí un empaque, algo, y tranquilo. La señora no nos creyó, se perdió la señora. O sea que ahí miren este caso. Este fue una lección de vida muy dura. Miren cómo está esta señora. Esta señora nosotros, bueno, le habían diagnosticado cáncer ahí en el servicio. Yo no conocía a la señora. Unos 2 años antes, más o menos. Yo estaba ahí de residente segundo año. Entonces, le diagnosticaron cáncer y la mandan pues al Instituto del Cáncer. Le hacen el tratamiento quirúrgico, le hacen radioterapia, quimio, radio principalmente, y la regresan así. Se supone sana, ya no tenía cáncer, pero con una necrosis. Entonces, radioterapia, mucositis, placa por todos lados, caries, serostomía,
Entonces nosotros decimos acá, o es una osteoradionecrosis o hay un cáncer recidivante ahí. Sin embargo, tenía una nota del oncólogo que decía no había evidencia de la enfermedad. Como nosotros no le creímos a eso, nos parecía raro, tomamos una biopsia. Y en la biopsia, miren la característica del hueso, está normal, aquí está alterado. Salió también muestra de tejido necrótico. Le tomamos 2 muestras a esa paciente profundas y en las 2 salió tejido necrótico. Entonces, si ya tenía una nota del oncólogo de tejido necrótico, nosotros le hacemos 2 biopsias y sale tejido necrótico, ni hablar, esta es una necrosis. Tratamiento muy parecido al otro joven: hiperbárico, cámara hiperbárica y luego limpieza quirúrgica. Todos los días la señora venía a su limpieza, ¿no? Venía limpieza, lavábamos, hasta el momento que ya no había evidencia de pus o del tejido muy necrótico, y la mandamos a la cámara hiperbárica. El programa para 20 sesiones más o menos, limpiezas múltiples, debridamiento, significa retirar tejido necrótico, y terapia hiperbárica. Le programa para 20 sesiones de cámara hiperbárica. La señora regresa solamente a la 5ª sesión. Así regresó. Solamente con 5 sesiones. Ya se imaginan, ¿no? Estamos ahí, qué bravo ver esto. Y hace 3 semanas a la señora la veíamos, bueno, por lo menos con limpieza, ¿no? Entonces, como la señora había estado casi un mes con nosotros, todos los días iba a su limpieza, diario. La señora tenía un carácter muy noble, ¿no? No sé si la enfermedad la cambió, no sé, pero tenía un carácter muy noble. No llevaba chocolates, cosas como esas, ¿no? Incluso nos invitó a un almuerzo por un cumpleaños familiar. Bueno, no fuimos, pero tenía, miren, esa relativa cercanía. Entonces era todos los días a limpiarla, conversábamos, en fin. Verla así, después de 3 semanas, bravo, ¿no? Impacta. Tomamos una muestra de esto. ¿Y saben qué salió? Cáncer. Cáncer altamente agresivo. Es decir, el bendito cáncer siempre estuvo ahí. Escondido en algún lado, pero siempre estuvo ahí. Y nosotros la mandamos a cámara hiperbárica, le dimos oxígeno puro a células cancerosas. Señora, ¿sabe qué? Tiene que irse al INEM otra vez, regresar al Instituto de Cáncer. Y la señora dijo, no voy. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Qué es lo que hicimos? Trajimos a eso sí, a los cirujanos cabeza y cuello oncólogos, estos sí son de los buenos, de nuestro equipo. Sí, es como tener un respaldo atrás de un león. Entonces, esos patas, vino el doctor Torres Vega, que es un excelente cirujano, muy bueno. Por ejemplo, cuando hay patología benigna, ellos mandan al servicio de maxilofacial. Cuando hay trauma, ellos mandan al servicio. ¿Y por qué no? Y además, los cirujanos cabeza y cuello oncólogos del INEM no se mezclan con los otros cirujanos de la chunga, o sea, cirujanos cabeza y cuello. No se mezclan, no se llevan, porque tienen filosofías diferentes. ¿Okay? Ellos, los oncólogos, son de los buenos. Entonces, el doctor Torres Vega ve a la señora así y dice, señora, por lo menos tiene que recibir quimioterapia para darle calidad de vida. Por lo menos. Le dijo, no quiero nada, no me pongan. Entonces el doctor dijo, bueno, hay que hacerle firmar un consentimiento, límpienla, sigan limpiando y bueno, será como una velita que se va a apagar. Y efectivamente, lamentablemente, después de 4 semanas, dejó de venir. ¿Qué pasó? Lo inevitable, probable. ¿No? Nunca supimos qué pasó, ya ni siquiera quisimos llamar. ¿Se dan cuenta que hemos hecho un recorrido por complicaciones, por urgencias, emergencias que vienen desde lo más frecuente, de lo más rápido que podemos nosotros solucionar, hasta complicaciones que van en el medio de la vida del paciente? En este caso, se convierten en emergencias. Entonces, nosotros como odontólogos tenemos que estar preparados. Con un corredor de Fórmula 1, igualito. Nosotros somos un